Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa Historicidad de Jesús y de los Evangelios, primera parte. Efectivamente, el tema, por su extensión, ha sido dividido en dos videos. Y en esta primera parte nos focalizaremos especialmente sobre dos consultas o preguntas, tal como hemos hecho habitualmente para la organización del programa. En la pregunta número 1, nos preguntaremos si existió realmente el Jesús hombre, y en la pregunta número 2, si existieron realmente los originales de los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tal cual han llegado hasta estos tiempos. Entonces, los invito a escuchar sobre este tema en particular. Seguramente, en distintos momentos, cada uno de nosotros ha encontrado defensores de la teoría de que Jesús nunca existió. Tiene un nombre, el mito de Jesús. Es decir, considerar que Jesús no existió y todo lo que hacemos constantemente, todo lo que creemos, es en realidad un mito. Algunos estudiosos, especialmente en Europa, han planteado que si bien hay una serie de interesantes documentos que mencionan a Jesús, ¿quién relativizan podría haber existido? No hay certeza, según ellos, en cuanto a que Jesús era el Jesús histórico. Es decir, ponen un manto de dudas. Sin embargo, hay muchas evidencias históricas sobre la existencia de Jesús. Las primeras menciones de Jesús en documentos literarios, lógicamente fuera de los innumerables escritos cristianos, se pueden encontrar en algunos historiadores que vivieron en la segunda mitad del siglo I o en la primera mitad del siglo II, por lo tanto, bastante cercanos a los acontecimientos. Es lógico que para argumentar que Jesús existió, no usemos las evidencias, los escritos de todos los cristianos de esos primeros tiempos, ni siquiera los escritos por los propios evangelistas. Haciendo esa aclaración, el texto más antiguo no cristiano, donde se menciona, aunque de un modo implícito, a Jesús, fue escrito por un filósofo originario de la provincia romana de Samosata, en Siria, llamado Mara bar Serapión, en torno del año 70. Mar bar, que quiere decir hijo de Serapión, a veces escrito Mara bar Sarapión, es conocido por una carta que escribió en siríaco a su hijo, que también se llamaba Serapión. La carta de Mara bar Serapión se conserva en un manuscrito en poder de la Biblioteca Británica y se refiere a Jesús como un sabio rey de los judíos, y de él se dice, en sus palabras, que promulgó nuevas leyes, tal vez en alusión al Sermón de la Montaña, y que de nada sirvió a los judíos darle muerte. Aunque la mención explícita de Jesús más conocida entre los historiadores especialistas, porque se menciona el nombre de Jesús, más antigua y célebre es la que hace el historiador Flavio Josefo, que vivió entre los años 37 y 100 a finales del siglo I en su obra conocida como el Testimonio Flaviano. Fue un historiador judeo-romano del siglo I, nacido de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Josefo registró la historia judía, con especial énfasis en el siglo I y la primera guerra judeo-romana, que transcurrió entre los años 66 y 70 después de Cristo, incluyendo el asedio de Masa.
de Masada. Josefo describe la historia del mundo desde una perspectiva judía para una audiencia aparentemente griega y romana. Estas obras proporcionan información valiosa sobre el judaísmo del siglo I y los antecedentes del cristianismo primitivo. Las obras de Josefo son la fuente principal, junto a la Biblia, para la historia y la antigüedad de la antigua Palestina. Dentro del material hay un texto que se ha conservado en todos los manuscritos griegos de la obra de Josefo y las copias hasta la actualidad. Hoy en día, los investigadores piensan que las palabras originales de Josefo son: por este tiempo, un hombre sabio llamado Jesús tuvo una buena conducta y era conocido por ser virtuoso. Tuvo como discípulos a muchas personas de los judíos y de otros pueblos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, pero los que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado y contaron que se les apareció a los 3 días de la crucifixión y estaba vivo, y que por eso podía ser el Mesías, del que los profetas habían dicho cosas maravillosas. Además de esto, casi todos los estudiosos modernos consideran que la referencia en el libro 18, capítulo 5, 2, de la colección de antigüedades, se refiere sobre el encarcelamiento y la muerte de Juan el Bautista, y que dicha mención es auténtica. Pero además, entre los escritores, hay escritores romanos, entre los que podemos descartar, por ejemplo, a Plinio el Joven, que vivió entre los años 61 y 112. De sus numerosas cartas, en una de ellas se dirigió al emperador Trajano y le explicó el procedimiento que se seguía para encargarse de las personas a quienes se acusaba de profesar el cristianismo. A los que negaban que fueran cristianos se les ponía en libertad cuando, como dijo Plinio, habían repetido la invocación que yo había hecho a los dioses, ofrecido incienso y vino a la imagen de Trajano. Se ejecutaba a los que resultaban ser cristianos. En la carta 96 de Plinio, se ha convertido en el primer testimonio de un autor pagano sobre el estado de la nueva religión cristiana, que ya comienza a dejar de confundirse con la de los judíos, como muestra el tratamiento específico que se hace aquí de los seguidores de Cristo en calidad de tales. El testimonio más antiguo de las obras de Plinio que se conservan se encuentran hoy día en la biblioteca Pierpont Morgan en Nueva York. Dentro del material romano, Pluvio Cornelio Tácito, que vivió entre los años 55 y 120, que se destaca porque fue un político e historiador romano de época Flavia y Antonina, escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que se destacan los anales y las historias. El historiador, que además fue senador romano, se refiere a Cristo, su ejecución por Poncio Pilato y la existencia de los primeros cristianos en Roma, en una página de su obra final, Anales, en el libro 15, capítulo 44. El contexto del pasaje es el del gran incendio de Roma, que quemó durante 6 días gran parte de la ciudad en el año 64, durante el reinado del emperador romano Nerón. El pasaje es una de las referencias no cristianas, es decir, no escrito por cristianos, más tempranas a los orígenes del cristianismo. La crucifixión de Cristo descrita en los evangelios canónicos y la presencia y la persecución de los cristianos de Roma en el siglo I. No existen manuscritos originales de los anales y las copias sobrevivientes de las obras de Tácito derivan de 2 manuscritos principales conocidos como los manuscritos Medici, escritos en latín, que se encuentran en la Biblioteca Laurentina en Florencia, Italia. Entre los romanos también se puede mencionar
a Gayo Suetonio Tranquilo, que vivió entre los años 70 y 126. Fue un historiador biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Su obra más importante es aquella conocida como Vidas de los 12 Césares, en las que biografía a los gobernantes de Roma desde Julio César hasta Domiciano. En la vida de Claudio específicamente hay algunas alusiones a la figura de Jesús y a la acción de sus seguidores. Efectivamente, en una declaración, en la vida de Claudio 25 involucra las agitaciones de la comunidad judía de Roma que condujeron a su expulsión de la ciudad por Claudio en el año 49. Él escribió: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cristo, él los expulsó de Roma. Y esta narración puede ser el mismo evento mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2, que dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. También se puede mencionar a Luciano de Samosata, que vivió entre los años 125 y 180, un escritor satírico y conferencista, viajero, un griego muy conocido en su tiempo. Teniendo en cuenta que la comprensión de Luciano de las tradiciones cristianas posiblemente tuviese lagunas y errores significativos, también no es menos cierto que es improbable que sus escritos hayan sido influenciados por cristianos. Y por eso mismo, proporcionar una declaración independiente de cualquier influencia cristiana sobre la crucifixión de Jesús. Luciano de Samosata escribió en griego. La obra en la que aparece esta referencia a la crucifixión de Jesús es De Morte Peregrini y la escribió hacia el año 170 después de Cristo. Luciano escribe burlonamente sobre los seguidores de Jesús lo siguiente: después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, les convenció de que todos eran hermanos y así tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel, es decir, a Jesús, sofista crucificado, y viven de acuerdo a sus preceptos. Pero además están las fuentes propiamente judías, particularmente en el Talmud, donde hay también varias alusiones a Jesús y a ciertas cosas que se decían de él que permiten corroborar algunos detalles históricos por unas fuentes que no son nada sospechosas que hayan tenido manipulación o influencia cristiana. El Talmud, que significa instrucción o enseñanza, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Como ven, es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el V por eruditos griegos. Un investigador judío, Joseph Klasoner, que vivió entre 1874 y 1958, participó activamente en los círculos científicos, literarios y sionistas. Él sintetiza así algunas de las conclusiones que se pueden deducir de los enunciados talmúdicos sobre Jesús. No pone en cuestionamiento la existencia de Jesús, por el contrario, rescata desde el Talmud las referencias a Jesús. De hecho, le otorgaron fama el libro que escribió sobre Jesús de Nazaret y su secuela, De Jesús a Pablo. En él, Klasoner describió cómo se entendía mejor a Jesús como un judío israelita que estaba tratando de reformar la religión
y que murió como un judío devoto. El resumen que hace y sus incisos, aunque exigirían precisiones desde el punto de vista histórico, es suficientemente expresivo de lo que se puede deducir de estas fuentes. Una parte del texto dice: hay enunciados confiables en lo que respecta a que su nombre era Yeshua, de Nazaret, y que hacía milagros, como era corriente en aquellos días, y la seducción, que conducía a Israel desde la perspectiva del Talmud por mal camino, que cuestionaba las palabras de los sabios y comentaba la escritura de la misma manera que los fariseos, que tuvo discípulos, que dijo que no había venido para abrogar nada en la ley ni para añadirle cosa alguna, que fue colgado de un madero como falso maestro y seductor en víspera de la Pascua, y que sus discípulos curaban enfermedades en su nombre. Contrastando estos datos mencionados precedentemente con los procedentes de los autores romanos, es posible asegurar con certeza histórica que Jesús existió e incluso conocer algunos de los datos más importantes de su vida, independientemente de la tradición cristiana y de los evangelios. Las referencias históricas no cristianas sobre Jesús de Nazaret complementan entonces a los evangelios y al resto de los libros del Nuevo Testamento y de los escritos cristianos que existen por todos lados. Como se dijo previamente, Jesús aparece en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos, como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. Por este motivo, la Nueva Enciclopedia Británica afirma: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la existencia de Jesús. Con esto en mente, pasamos a la pregunta número 2. ¿Existieron realmente los originales escritos por los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Judas? La doctrina católica sobre el carácter histórico de los evangelios es muy clara. En el Concilio Vaticano II se dice que la Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes, con firmeza y máxima constancia, que los 4 evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de la ascensión. De esta doctrina de la Iglesia se deduce inmediatamente que hay incompatibilidad entre la fe católica, con quienes niegan radicalmente la existencia original de los 4 evangelios, que con copias tenemos hoy hasta la actualidad este texto sagrado. Y por eso estas personas atribuyen un carácter mitológico o afirman que los evangelios permiten conocer apenas la existencia de Jesús, un mínimo de hechos de su vida, o niegan el valor histórico de amplias porciones del evangelio, o, por ejemplo, ignoran cuando no rechazan todos los aspectos sobrenaturales que están en los evangelios. La genuinidad y autenticidad de los evangelios, es decir, que fueron escritos por los mismos autores a quienes se les atribuye, se remonta al siglo II. La Iglesia, al salir de las catacumbas, lleva en sus manos los 4 evangelios canónicos, reconocidos por todos como obra de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Lo afirma Eusebio de Cesarea, que vivió entre los años 263 y 339, el padre de la primera gran colección de 10 libros conocidos como Historia de la Iglesia o Historia Eclesiástica.
Pudo utilizar la famosa biblioteca de Cesarea, donde se reunieron los mejores escritos de la primera literatura cristiana. Por eso Eusebio recoge en su Historia de la Iglesia las principales noticias y tradiciones sobre el origen y autores de los 4 evangelios canónicos. Pero lo afirma también San Irineo, que vivió entre los años 140 y 202, nacido en Asia Menor, que llegó a ser obispo de Lyon y había sido discípulo de San Policarpo, obispo de Esmirna, y a su vez, del evangelista San Juan. Es decir, que es una de las figuras más representativas del siglo II. Y dice: Mateo publicó un evangelio escrito para los hebreos y en su lengua. Marcos, discípulo de San Pedro, nos transmitió también por escrito las cosas predicadas por Pedro. Lucas, discípulo de Pablo, puso en forma de libro el evangelio predicado por su maestro. Y más tarde Juan, discípulo del Señor, también publicó un evangelio durante su estancia en Éfeso. Hay otros documentos del siglo II, por ejemplo, Papías, que vivió entre los años 60 a 130, obispo de Hierápolis, ciudad del Asia Menor, y discípulo del apóstol San Juan, dice que Mateo escribió su evangelio en hebreo y que Marcos fue intérprete de la evangelización de Pedro. El otro documento es el Canon de Muratori, que expone el pensamiento oficial de la Iglesia del siglo II, en el que se habla de San Lucas como autor del tercer evangelio y de San Juan como escritor del cuarto. El Canon de Muratori recoge en el siglo II los libros inspirados según la tradición oficial de la Iglesia. El nombre de Muratori se debe a su descubridor, el historiador y arqueólogo italiano Ludovico Antonio Muratori. Este canon de Muratori fue anterior al canon del Nuevo Testamento, que fue establecido posteriormente por el Concilio de Roma en el año 382 durante el papado de Dámaso I. En el siglo II vivió Clemente de Alejandría entre los años 150 y 211. Nació en Atenas de padres gentiles, conoció la religión y filosofía de su tiempo en Grecia, Palestina y Egipto. Convertido al cristianismo, alzó cátedra de la filosofía cristiana en Alejandría, emporio del saber helénico. Desde el año 180 hasta su muerte enseñó allí como maestro. Su propósito constante fue dar base científica a la doctrina cristiana, y en su comentario de la Sagrada Escritura nos cuenta el origen de los 4 evangelios y el orden con que se escribieron. Los primeros que se escribieron fueron los 3 sinópticos. Tertuliano, que vivió entre los años 160 a 220, fue contemporáneo de Clemente, nació en Cartago y se convierte al cristianismo hacia el 195. Sus testimonios en favor de la genuinidad de los evangelios son célebres y decisivos por su amor a la tradición. La razón, pues, única por la cual Tertuliano admite los evangelios como obras auténticas y apostólicas es la tradición, el haberlo así oído y recibido como doctrina que arrancaba de la época apostólica. A finales del siglo II nace Orígenes, que vivió entre los años 184 y 253 de padres cristianos. Orígenes fue sucesor de Clemente de Alejandría en la cátedra de Alejandría. En su comentario al Evangelio de San Mateo, dice que trata expresamente del origen de los 4 evangelios, afirmando que se deben a 2 apóstoles, Mateo y Juan, y a 2 discípulos de los apóstoles, Marcos y Lucas. En el siglo IV, San Jerónimo, que vivió entre 347 y 420, autor de la Biblia Búlgata, en la que se unificó las traducciones latinas que corrían entre los cristianos. Conforme a los mejores y más antiguos códices griegos, recoge algunos datos de los 4 evangelios. Mateo, el publicano por sobrenombre Leví,
escribió el Evangelio en Judea y en hebreo, atendiendo principalmente a los judíos que habían creído en Jesús. Marcos, intérprete del apóstol Pedro, escribió lo que había oído predicar a su maestro. Lucas, el médico natural de Antioquía de Siria, discípulo del apóstol Pablo, escribió más lo que oyó que lo que vio. Juan fue apóstol y evangelista, el único que mereció oír decir desde la cruz: «He aquí a tu madre». Sigue diciendo San Jerónimo. San Juan, sobrehistoriador, es teólogo. Busca siempre en su evangelio probar la divinidad de Mesías. Por eso sus narraciones son premisas en la argumentación teologal. Como se observa, en favor de la autenticidad de los evangelios, existe tal tradición literaria cristiana y no cristiana como no existe de ningún otro escrito de la antigüedad. La tradición literaria es absolutamente contemporánea con los acontecimientos. Los evangelios fueron escritos por los mismos apóstoles que vivieron con Jesús o por discípulos de aquellos, sin contar los numerosos escritos cristianos y no cristianos de la época. No tiene ni la menor comparación con la de ciertos escritores profanos, cuyas obras nadie pone en tela de juicio. A nadie se le ocurre dudar de la autenticidad de las obras de los clásicos latinos, como César, Cicerón, Horacio y Virgilio, ni de Platón y Aristóteles. Por ejemplo, de Platón, los manuscritos que se conservan son 1500 años posteriores a él, y de Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo, cuyo tratado de lógica sigue siendo hoy la base de todo razonamiento filosófico. El manuscrito más antiguo que se conserva es 1400 años posteriores a él. Por lo tanto, quien no admite lo que dicen los evangelios, no tendrían tampoco derecho a creer en nada de la historia antigua, pues las cosas que nos dicen los evangelios nos constan con mucho más rigor que muchísimas de las cosas que admite la historia de la antigüedad. Quien dude o niegue la historicidad de los evangelios debe lógicamente dudar o negar la historicidad de todo libro histórico, es decir, debería ser escéptico universal en materia de historia, dado que, como demostraremos en la segunda parte de este programa, tenemos escritos de los evangelios de algunas décadas posteriores a la muerte de Jesús, como no existe en ningún otro tema histórico en la vida universal. Con estas palabras hemos terminado el programa. Confiamos que haya sido de vuestro agrado.